Jesús es el Cristo. Él, a través de la cruz y la resurrección, resolvió de una vez eternamente, perfectamente todo el problema de la vida. Esta verdad de que con la cruz y la resurrección terminó todo problema, el hecho de que Él es el Cristo que terminó todo, lo creía la iglesia primitiva, tenían esa fe. Ellos vivían una vida de fe completamente diferente a la que se ve hoy. Especialmente en Juan 9:22 vemos que dice que ya se había decidido que aquellos que confesasen que Jesús es el Cristo iban a ser expulsados de la sinagoga. Desde Juan 9 ya estaba decidido que aquellos que creyesen en Jesús como el Cristo iban a ser echados de la sinagoga. Cuando uno cree que Jesús es el Cristo, era echado y era acusado. En Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que había creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Especialmente en Hechos 7, 59 al 60, y apedreaban a Esteban mientras él le invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Por creer que Jesús es el Cristo, Esteban fue mártir. Y también nos dice en Hechos 4:32 que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. De verdad habían creído que Jesús es el Cristo y por eso es que entregaban todas las cosas. Y enfoquémonos en algo. Hoy muchos creyentes quieren ser bendecidos, creer en Jesús y ser bendecidos. Muchos quieren que se resuelva el problema de su economía, sus problemas de relación y piden varias cosas. Sin embargo, hay que enfocarnos en algo. La iglesia primitiva que creyó que Jesús es el Cristo, no todos se volvieron ricos, no todos sanaron de su enfermedad, no todos fueron bendecidos. Es más, antes de creer en Jesús, ellos vivían una vida más crítica que cuando no habían creído. Así que es el hecho de ser expulsado de la sinagoga quiere decir que no había una comunicación normal con las personas. No podían ir sus hijos a la escuela, no podían tener actividades económicas normales, no podían ellos trabajar normalmente y comer. Ellos fueron expulsados por creer que Jesús es el Cristo. Ellos fueron perseguidos, fueron vituperados y ellos fueron a la cárcel. Fueron mártires. Y por creer que Jesús es el Cristo, todo lo que ellos poseían lo entregaron. ¿Por qué? Es porque creyeron que Jesús es el Cristo. Jesús, con su cruz y su resurrección, terminó todo el problema. Y Él está conmigo y por eso es que todo el problema está terminado. Yo ahora tengo que estar con Él. Ahora yo puedo ser guiado por Él. Y yo puedo elevarlo a Él. Yo simplemente debo de temer a Jehová. Y es algo tan simple el vivir por el Señor. Está tan simple así su perspectiva, que está bien si no tienen dinero, está bien si son perseguidos, está bien si ellos van a la cárcel, está bien si mueren. La razón por la que era posible que ellos pudieran tolerar todo esto era porque creían que Jesús es el Cristo. Creían en Jesús como el ungido, creían en Jesús como mi rey, sacerdote y profeta. Jesús, aquel que me ha librado de Satanás, el pecado, la separación de Dios, que es la muerte. Y como han creído que Jesús es el Cristo que ha resuelto todos los problemas, Él ha terminado todos los problemas. Así es como ellos no tenían más opción que vivir de esta manera. Así que la razón por la que nuestra vida y la iglesia primitiva es diferente es la fe que ellos tenían. La fe de que todo está consumado. La fe de que con la cruz y la resurrección Él acabó todo. Por esto mismo es que nosotros tenemos una gran diferencia de ellos. El evangelio que ellos tenían y la fe que ellos tenían, esto mostraba la vida de ellos. Y nosotros mismos hoy no tenemos ese evangelio, esa fe. Lo que tenemos que restaurar es esto mismo. Así que Jesús es Dios y Él es el unigénito. Él es 100% hombre. Este que es Dios se vistió de un cuerpo de hombre y por la muerte de Él en la cruz, Él nos permitió un regalo que es el evangelio. Entonces, ¿qué tanto valor, qué tan grande es este evangelio? Esto es lo que nosotros debemos de restaurar. El problema no es que no tengamos dinero. El problema no es
que sean los puntos económicos y varias otras dificultades. Ese no es el problema, sino que tenemos que entender que el problema en sí no es nada más sino acerca de nuestro evangelio, de nuestra fe. Esto es lo que nos hace falta. Así que aquellos que creen que Jesús es el Cristo, creen que todo está consumado. Creen que todo está consumado. Así, el modelo de esto fue la iglesia primitiva. Esto es lo que tiene que ser restaurado. ¿Por qué? Porque el día de la venida del Señor no está lejos. Lo que de verdad necesitamos es esta fe. Esto es lo que pide el Señor. Que aquel que cree que todo está consumado no tiene más opción que vivir por el Señor. Sin embargo, aquel que cree que no todo problema está resuelto, que cree que no todo su problema está resuelto, solamente vivirá para resolver su problema. Esto no es diferente a la idolatría. Las personas que están afuera idolatran solo por una razón. Estos ídolos que son temibles, que son raros, que son feos, ellos piensan que si se sirven a estos ídolos los rescatarán de su problema. Y afuera se sirven a los ídolos, en la iglesia se sirve a Jesús de esta misma manera. ¿Cuál es la diferencia? Si le servimos para que resuelvan nuestros problemas, no es diferente de la idolatría. ¿Me entienden? Y de una forma muy específica, si yo creo en Jesús, puede ser que yo tenga una dirección diferente. Puede pasar. Pero si nosotros tenemos una pregunta en cuanto a qué creemos. ¿Qué creemos? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Si creemos que Jesús es el Cristo que ha terminado todo el problema, pero nuestra vida no es así, quiere decir que no creemos. Algunos dicen que no han oído de esto. Entonces, si no han oído de esto, entonces hay que revisar si tenemos la fe correcta. Tenemos que estar ante Dios. En este último tiempo hay que salvar a todo el mundo. Hay que hacer la evangelización de todo el mundo y se está haciendo esto de esta manera mientras les platico. Y en este año 2019 se han encontrado discípulos en cerca de 100 naciones y se está haciendo la evangelización mundial junto con ellos. Se están despertando muchas denominaciones, se está compartiendo el evangelio, se están conectando países con países, continentes con continentes. No es nada más, sino el hecho de que Jesús es el Cristo. Y para que se compartiera juntamente con esto, y esta fe debe de ser compartida a todo el mundo. Por eso es que las personas que estaban atadas en la iglesia empezaron a correr, empezaron a salvar a todo el mundo en un tiempo muy breve. Así que ese ejército de Dios que va a hacer a la evangelización mundial y compartir el evangelio, todo se está levantando. Y en ese tiempo este mensaje está llegando a ustedes. Anhelo que crean que Jesús es el Cristo, que terminó todo el problema.